Gracias por estar con nosotros en Revista 110. Carlos. Coral, HIJB, La Voz del Trópico, Revista 110.online e igualmente también en nuestra cuenta de Facebook Revista 110. Buenos días, doctor. Carlos, mira, en el día de hoy cumplen años el exdiputado reformista, Emilio Mercedes, un amigo mío querido, el tenor, yo creo que era tenor, Fausto Cepeda Bobadilla. Fausto Cepeda es uno de nuestros cantantes clásicos y tuvimos una infancia cercana. Él se dedicaba a pintar los letreros de los teatros de la parte alta de la ciudad, que cada día tenían que pintar la película que ellos tenían. Pero yo vi ese proceso muy de cerca, doctor, porque en mi barrio habían 2 cines y recuerdo que y en el Sánchez La Fe, en otro sitio también había, que se pintaba sobre una superficie que era de zinc liso, porque la pintura se raspillaba para darle espacio al próximo arte de película. Él lo que hacía era, compraba papel periódico, sí, ponía en un lugar el papel, sí, lo pegaba, entonces con un pincel, él era pendolista, entonces escribía las letras. Hoy, Teatro Max, Teatro Atenas, Teatro Julia, presenta a Paco Escribano y su cuadro de comedia. sí. Entonces, todos los días o semanal en cada cosa. Era los jueves. Por otra parte, un abrazo a Fausto. Es casado con una cantante también. Doctor, usted estaba rodeado de un círculo de artistas porque, ¿cómo que se llama? Washington de Peña, Fausto, No, porque son diferentes etapas de la vida. Sí. Aníbal de Peña, Washington Sí. y la familia de Peña eran vecinos nuestros en el Cercado. Cuando yo vine en el año 50, entonces vivía en la avenida Duarte y Fausto era vecino de nosotros. Bien, también nuestro querido Juan Marichal, Manuel Arturo Peña Morel, es nada más y nada menos que Arturito, sí, Arturito Peña, que es nieto de Peña Valle. Arturito Peña es nieto de Peña Valle. Sí. Rafael Pichardo, el doctor, es de los fundadores del Instituto de Cardiología, fue director. Germán García, mi querido amigo Gilberto Cerulle, que fue alcalde de Santiago, ayer lo he mencionado, y nada más y nada menos que Jorge Solano. Jorge Solano. Coproductor de aquí y el hombre que le pone, ya no dilata, ya pronto es diciembre. Ya va a traer el piano viene pronto, con su ya. piano, Estamos viene con entrando su en piano. Navidad ya. Martina, una querida amiga que trabaja mucho con nosotros. Hoy es Día Mundial de la Estadística, tenemos el censo en noviembre, que lo iremos comentando. Hoy es Día Mundial de la lucha contra la osteoporosis. Es el proceso de degeneración de los huesos en personas de avanzada edad y a veces es una enfermedad. ¿Una persona de edad avanzada puede morir sin llegar a tener osteoporosis? ¿O eso Sí, puede morir eso sin tener ¿Es verdad? Sí, no es necesario. Yo pensaba que eso era como la presbicia. No, y tú puedes tener una persona que nunca haya necesitado lentes y una persona que nunca haya sido hipertenso, murió de un cáncer. Hay cosas que la gente piensa como que por No, hay cosas que hay un proceso de envejecimiento que es común a todas las personas, porque todo envejece. Sí. Todo envejece la piel, envejece los intestinos, envejece todo. Sí. Pero hay personas que ese proceso de envejecimiento no tienen la misma celeridad que en otras personas. Okay. Y una persona, no es que se muera sano, No. pero mueren de otro tema. No También hay algo que decía un profesor mío, que hay personas que no mueren, que se apagan.
que su cera y su mecha se consumen totalmente hasta apagarse. Bien, hoy es día del comercio. El comercio, ese es el gran secreto de aquí de la... Comercio mayorista. yo quisiera que tú me narres algo que te pasó. Y es que las personas hacen donaciones de sangre. Esas donaciones se hacen. La forma más común es cuando el cirujano te dice, mañana voy a operar a su familiar, necesito que ustedes busquen 2, 3 unidades de sangre. Y él, ¿eso sangra mucho? No, por si acaso. Entonces, se supone que el comercio de la sangre está prohibido. Entonces se busca un familiar que tenga las mismas características. Se va a un banco, generalmente es Cruz Roja Dominicana, pero hay varios bancos. Sí. Y se dice, yo quiero donar sangre para llevármela a tal sitio. O quiero donar sangre para entregarla y dejarla aquí, para cualquier persona que la necesite. Ese es el proceso. Hay otra persona que no se dice, pero la venden. Van con el comprador, tú necesitas, yo tengo el tipo. A veces la sangre que te piden es de un tipo diferente a la tuya. Entonces tú la donas y ellos te entregan una sangre igual a la que necesita tu pariente. Ese es el proceso. En el caso tuyo, tú sencillamente eres un donante por caridad, es decir, tú quieres donar una unidad de sangre cada 2 o 3 meses. Fuiste ayer. Yo quiero que tú me digas, uno va al banco de sangre, que puede ser Cruz Roja o el otro tipo, y ahí uno va y dice, yo quiero donar sangre, o tiene que ir antes y llamar antes. Le voy a explicar, yo he donado en diferentes circunstancias y les voy a explicar muy específicamente la de ayer, que fue de una persona que va a ser operada a corazón abierto, como dicen, y el médico pidió que tuvieran una reserva de 12 pintas de sangre. 12, doctor. Lo primero es que los parientes, no sé cómo, si por recomendación del médico Si o era, por qué orientación. si era 12 pintas, Sí. posiblemente esa persona estaba fijado para una operación de corazón abierto con el uso de una máquina de circulación extracorpórea, porque 12 unidades corresponden a el volumen total, perdón, a la mitad del volumen total de la sangre que tiene. Uno tiene alrededor de 6 litros. Entonces, ahí habían 24 y son una pinta de 250 cc. Lo que quiere decir que ahí habían 4 pintas o 5. Ok. Litros, perdón. 4 o 5 litros. 4 o 5, o sea, 12 pintas de sangre equivalen. Divídelo entre 4. Ok, equivalen a casi 5 litros. Okay. ¿A 3? Ok, 3. Ok. Entonces, nos llega. Lo primero, doctor, es que el proceso de donación de sangre hay que tomar en cuenta de que hay que buscar más de lo que se necesita o más de los donantes que te piden o más de lo que se necesitan, por la eventualidad de que no todos califiquen. Es decir, se pudieron haber convocado 24 personas para conseguir que de esa por lo menos la mitad estuviera apta para donar. Ok. Se hace en la Cruz Roja. La persona tiene que ir a la Cruz Roja. Me enteré ayer de que para donar hay que tener una indicación en caso de que sea de forma altruista. Pero si se trata de una donación ya pactada para una persona, para una cirugía programada, no hace falta eso. No va, le toma un turno, le toman los datos, después lo pasan donde un médico joven, me parece que posiblemente no sea una persona que esté haciendo algún tipo de residencia,
que llegan y le preguntan a uno cómo está su salud y todo lo que, si cumple realmente con todo lo que son los parámetros necesarios para poder donar sangre. Es decir, haber pasado más de un año sin haberse hecho piercing ni tatuaje, los países a los que viajó, los medicamentos que pudiera estar tomando y ese tipo de preguntas. Entonces, las preguntas básicas para ver si una persona es apta para ver si puede donar. Después de ahí, otra vez a la sala de espera, a esperar que lo llamen para una toma de ¿Y esa muestra. fue la primera vez? ¿La primera vez? ¿O siempre es este proceso? La única diferencia entre este proceso y los otros fue que yo noté que si no es para una cirugía programada, piden una indicación médica para donar. ¿Y cuándo es que realizan los exámenes de laboratorio antes para ver? No. Uno va a la sala, eso después de que el médico que está ahí le pregunta a uno todo de lo que le decía, lo del tatuaje, lo de los sitios donde había viajado, si toma medicamentos y eso, le dan un turno y espera que le haga una toma de muestra. Para un hemograma. ¿Qué tiempo después del resultado? Casi una hora después. Dicen que media bueno. hora. Ese hemograma se toma casi una hora después en la Cruz Roja. Está bien, o algunos 40 minutos. Después de ahí es que vienen y llaman a uno para que pase a la sala donde le sacan la sangre. No sé cómo se llama médicamente ese proceso, pero donde lo acuestan y le ponen todo lo necesario para sacar la sangre. El caso es que el proceso total entre la llegada, la espera y la donación y la salida fue de aproximadamente, para mí, como 3 horas y media. Ok, que incluye tu llegada, la espera, la toma de la muestra Sí. a esperar que esté el resultado, a ver si tú eres apto para dar sangre, Sí. y luego, entonces ya eres apto, entonces pasa a dar la donación. Sí. Eso se toma 3 o 4 horas. 3 o seguro. 4 horas siempre. Sí. Sí. Entonces, pero lo que yo digo es que Ahora, pudiera, yo lo que pudiera quisiera- durar yo menos lo que si hubiera quisiera- más personal. No, yo lo que quisiera saber es, un donante regular, si tiene el mismo problema. Es lo mismo todo para todo el mundo, es decir, no hay una... ¿cómo le digo? Lo más que puede variar es que ya uno no tiene que dar todos los datos de nombre, dirección y todo eso porque ya eso está en el sistema. Yo, por ejemplo, yo había donado antes y duré menos por eso, porque no tuve que sentar a dar todo mi nombre, dirección, número de teléfono ni nada, y ya estaba en el sistema de la Una Cruz Roja. pregunta, en la sala de espera había mucha gente, muchos donantes. Sí, a tal punto de Como que tú había que dejar adentro a los donantes y pedirle a los parientes, a los acompañantes que esperaran afuera. Como porque- tú conoces a los dominicanos por su aspecto, porque eres un tigre de la capital y de Cristo Rey, la gente que tú viste ahí, ¿te lucían que eran donantes espontáneos o que estaban vendiendo su sangre? Yo le puedo decir que de la sala de espera debe tener una capacidad por lo menos para algunas... Pues habían 20 personas. No, ahí había por lo menos algunas como 35 personas. De esos 30 personas, ¿tú estimas que había mucha gente que eran donantes para vender y que todos eran o espontáneos? Por lo menos uno. De todo uno solamente te pareció. Sí, porque salió salió de la sala de donación diciendo que iba a beber. Está bien. Entonces, inclusive, sí, Está bien. por su aspecto me parecía. En otras ocasiones que yo he donado, quizás le puedo decir que he visto con ese perfil 2 o Ok, 3, una pero no son pregunta. la mayoría. Oye bien, cuando te interrogan la primera vez, ¿hay algún caso que te descartan antes de hacerte el análisis? No, usted no puede donar, Una vez a mí me descartaron por tomar un antigripal. sin tenerte que hacer análisis. Es decir, de Sí, una que sí, dijiste en la entrevista le preguntan a uno sobre conducta sexual, es decir, ¿has cambiado de pareja en el último año? Ok, muy bien. Y si cambiaste, no te toman la cosa. No, No, te yo co- lo que quiero te saber- convierte en persona de riesgo, dígame. Lo que quiero saber es si hay situaciones que te dicen, no, usted no califica, no se haga análisis. Se puede, sí. Por ejemplo, el viajar a países donde pueda haber alguna alta incidencia de alguna enfermedad puede ser también. Hay situaciones, eso del tatuaje, los tatuajes recientes y también los piercing, la perforación de la piel para colocarse aretes. ¿Cuál es el rango de la edad? ¿De qué edad a qué edad es que se hace donación?
Si usted supiera que yo no sé, pero la gente que yo vi ahí, todos quizás podían... Tener menos de 50 años, ¿verdad? Sí, sí, el promedio de entre... El más viejo podía tener 45 años de todos los que estaba ahí. Es decir, es posible que 45 sea a 50 años más o de menos. 15 a 40, ¿verdad? Sí, sí, muy jóvenes no, pero podríamos decir que de algunos de 20, 25 años. El promedio entre 25 de edad de la gente que tú viste es de 30 años. Sí, en promedio sí, 30, 35 años más o menos. Bien. Sí. ¿Se ve comercio ahí en el ambiente? No, no, de ninguna manera, no. Bien. Yo no- Te llama la atención lo siguiente. ¿Cómo es posible que un donante espontáneo tenga que esperar 4 horas? ¿Te llama la atención eso? Como Sí. que deben, espérate, como que una gente que vaya a regalar la sangre, como que debería esperar menos. Eso sí yo creo, porque eso desincentiva. No lo digo tanto por mi caso particular, pero mucha gente habrían dicho, oye, yo vengo aquí de tan buena gana, de tan buena forma, y debería por lo menos tener el trato correspondiente Pregunta, a eso. en ese lugar que fuiste, que pudo ser la Cruz Roja o cualquier lugar que reciba 30 personas, porque yo voy a los laboratorios privados a toma de sangre a las 5 de la mañana y debo de esperar a veces 1 hora porque hay mucha gente. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué percepción tú tienes de que esa espera fue por escasez de personal? Total, doctor, porque ellos mismos lo admiten, de que realmente es que no hay la cantidad de gente para atender a todo, para atender de manera rápida y eficiente a todo el que va. Es decir, Hay que si 30 tenían 4 módulos, 2 módulos para sacar sangre, y tú sabes que un proceso de extracción, entre el momento que te acuestan y el momento que te levanta, posiblemente pase media hora. Sí, puede ser que sí. Media hora en lo que porque a ti la sangre no te la sacan. No, pero los sillones, la cantidad de sillones, ahí debe haber por lo menos 8 o 10. O sea, ya a los que le iban a sacar la sangre eran como más o menos como el grupo como de 10 que iban entrando. Y al mismo tiempo siempre hay 10. Sí. Ah, pues entonces ellos tienen un personal No, bastante. para atender esos 10 nada más tienen 2. Ah, bueno, ya. Ya entendí. No hay ningún problema. Eso es. Vale la pena, tú no se sientes bien cuando donas la sangre. Sí, uno se siente bastante Sí, bien. es una satisfacción, pero Sí. la otra es, hay muchos accidentes de gente que le da un turulato. No, hay gente que le dicen, espérese ahí, siéntese un ratico, pero siempre viven preguntándole, ¿usted se siente bien? Si ha donado anteriormente, ¿ha tenido algún tipo de inconveniente? ¿Se ha mareado? ¿Ha tenido algún tipo de problema? Pero por lo regular, si algo sucede, una descompensación, un mareo o algo, ellos tienen el área necesaria para... Bien. Ahora, las preguntas que yo le tengo, doctor, precisamente. Yo digo, la sangre, dice, eso cae en categoría de trasplante. El primer trasplante que se inventó fue la sangre. Trasplantar sangre, tejido de una persona a otra, porque es el único tejido líquido que hay. Sí. El plasma, la linfa y la sangre. Sí, es líquido. Sí, es líquido. No es con un chorro de agua tampoco, porque usted, yo he visto... Es un trasplante Sí. de una persona a otra. Sigue. Entonces, la sangre que uno tiene adentro puede ser, por ejemplo, circular un día en un brazo, pasarte por el cerebro y después esos mismos glóbulos rojos pueden ir a otra parte del cuerpo a desempeñar otra función en algún momento. No. La sangre, el mismo glóbulo, circula por todo el organismo. El que va al dedo gordo del pie, por la arteria que entre ahí y sale por la vena después de irrigar, en un momento dado puede estar en el cerebro, porque en el corazón es una bomba y ahí no se clasifica la sangre, de que tú eres el glóbulo del cerebro, tú eres el glóbulo del hígado, no. No, porque yo creo que ahora, lo que pasa es que el órgano está capacitado para obtener o entregar el elemento, te explico. El laboratorio del cuerpo es el hígado. Y
La bomba del cuerpo es el corazón. En el pulmón ocurre un intercambio gaseoso. Cojo el CO2 y lo expulso, pero lo tomo de la sangre. Y tomo el oxígeno y habilito el glóbulo ya oxigenado. Por eso es que tú ves que el color es diferente. Fíjate que la sangre venosa es más oscura que la sangre arterial. Ok, la que le sacan a uno en la transfusión, que uno ve que sale así, casi color vino, casi muy oscura. Ese Arterial. Arterial. Sí, es arterial. Ok, esa es la que se... Y ese tratamiento que hay gente que le sacan sangre de un sitio y se la ponen por otro. Eso se llama autohemoterapia. Eso es algo que alguien descubrió que dice y funcionó de que el organismo tiene una condición de que si tú le inyectas su propia sangre, por ejemplo, la saca de una vena o de una arteria, generalmente de venas que se saca. Sí. Y ahora las dos son rojas, ¿eh? Sí, no es que eso una es lo es que le negra, digo. no es que una es negra, Sí. son rojas las dos. Ahora la saca de ahí, te la inyecta en la nalga, produce una reacción local de crear defensa. Ajá. Sí, que te incentiva las defensas. Buena porque es de tu propia sangre, pero te produce un mecanismo de defensa local. Ok, es la entrada de la sangre. Se usa mucho en enfermedades de la piel. No es que se agarra con las... yo pensaba que No, eso se de hacía la piel no. Recuerdo, porque no estoy actualizado en eso, que quien más indicaba autohemoterapia en mis años de practicante eran los dermatólogos. Entonces, durante unos días se le hacía ese procedimiento. Sí. Yo pensaba que, como usted dice, de la parte de la sangre que circula por un lado oxigenada, que se podía tomar sangre de esa entonces y ponerla por otro sitio, entonces ya con una sangre con distintas propiedades lograr algún tipo de efecto. No es cualquier sangre, porque el oxígeno es la única cosa que cambia un poquito el color de la sangre. Pero entonces la sangre que pasa por el cerebro puede también ser la misma que puede, pasa no, pasa por todas partes. hasta en los cuerpos cavernosos. Por todas partes, por ahí, por el bimbín y toda esa parte. Sí, eso no tiene que ver. Cuando una persona se accidenta, doctor, que uno ve lo que dice la gente de que esos cuajarones de sangre, uno dice, pero la sangre es espesa. Esa es otra cosa. Hay algo que tuve un poquito de nostalgia ahora. ¿Qué? Y quiero decirlo, llegó Félix. Quiero decirte, vi al camarógrafo y próximo pastor de la iglesia cristiana. Sí. Además, estudiante avanzado de Derecho en la Universidad Instituto Superior de Ciencias Exactas. Ajá. Y lo vi que vino empacado con un traje y con una corbata negra. Oh. Le pregunté, ¿vas a subir a estrado? Me dice, no, hoy hay una audiencia en que yo soy parte. Digo, pero ¿por qué vienes con corbata negra? Bueno, porque quería ir formal. Lo que le ocurrió a él es que sintió deseos de ejercer el derecho y fue vestido como un abogado. Te digo que me dio nostalgia porque los primeros días en que tú visitas un hospital como practicante, te sientes muy bien con tus zapatitos blancos y con tu bata. Y él se sintió igual hoy que como nos sentimos nosotros hace justamente 60 años. Qué bueno. Vamos a una pausa. pausa.